Eso se me pasa una tarde, esa tarde no me pude ni fumar una marihuana, ni siquiera un cigarrillo, nada. Eso se me pasa una tarde ahí llorando, arrepintiéndome. Y me acuesto a dormir en la noche. Y cuando yo me acuesto a dormir, se me paró el diablo al frente. Jeremías 29:11 dice: Qué bien me sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, pensamientos de bien y no de mal, de darles un futuro lleno de esperanza. Mi nombre es el Padre Bernardo Moncada, soy el primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Bienvenidos a una edición más de Vidas que dan fruto. Hoy tengo un testimonio impactante, un hombre que fue sacado de la oscuridad y puesto bajo la luz misericordiosa de Dios. Alex, bienvenidos Padre, buenas a Vidas ¿cómo que dan estás? fruto. Bien, bien, padre. Muchas personas quisieran verdaderamente conocer tu testimonio. ¿Quién era Alex antes de conocer al Señor? Bueno, pues vengo de una familia donde somos 6 hermanos en ese momento, 4 mujeres y 2 hombres. Pues en aquel tiempo nos criamos en zona 19 de Ciudad Bolívar, barrio Jerusalén Candelaria. Y pues obviamente en ese tiempo era un rancherío, eran casitas de teja, de madera. Pues nosotros llegamos allá, pues obviamente una familia más, y mi papá se iba, trabajaba con la Federación de Cafeteros en ese tiempo, y él viajaba, se iba 15, 20 días, dependiendo del estado de la carretera, el tiempo en ese momento, y así mismo dependía el tiempo que se iba, pues por ende mi papá no mantenía al frente de la casa, se podría decir de esa manera. Pues mi mamá lo mismo, ella salía tipo 4:30, 5 de la mañana, atravesaba la ciudad para trabajar en casas de familia y nos dejaba todo el día. Y pues en aquel tiempo nos criaba era mi hermana la mayor. Pues mi hermana mayor, imagínese, ella pues era una muchacha, tampoco era que tuviera mucha edad, y era una niña criando otros niños. Pues empieza uno a desarrollarse en ese tema donde hay tanta necesidad, donde hay hambre, donde hay carencia de todo. Entonces empieza a crecer uno con unos vacíos tremendos en el corazón, pero que más adelante se van a reflejar. Pues en ese tiempo, pues lo que le decía, mi mamá todo el tiempo por fuera, mi papá todo el tiempo por fuera, pues entonces nosotros a la deriva. O sea, nosotros hacíamos lo que queríamos, manteníamos todo el día en la calle, jugando, haciendo males, buscando problemas con los vecinos, y esa era nuestra vida en ese tiempo. Con mi hermano y yo siempre juntos de la mano haciendo males por todo lado, jugando, aguantábamos hambre. Mis hermanas, pues que eran las más grandes, se iban por allá a pedir comida en casas, en otros lugares, para poder tener comida en la casa. Y ese es el contexto donde voy creciendo. Pues imagínense en ese tiempo, si hoy en día se ve, pues en aquel tiempo era también muy fuerte lo de la droga, homicidios, vi correr mucha sangre en esa loma, hay muchos muertos, todo eso lo va marcando a uno. Y va uno creciendo, llego al colegio, pues obviamente cuando no ha habido esas bases de papá, de mamá direccionando, dando cariño, dando un abrazo, esto está bien, esto está mal. Cuando uno crece sin esa dirección, pues uno crece como siendo rebelde, siendo desobediente, haciendo lo que a uno le parece, como a uno le parece, porque nunca tuvo freno en la vida. Entonces en aquel tiempo pues llego al colegio y era el muchacho problema en el colegio. Entonces era el que contestaba mal, era el que me portaba mal en el colegio, me burlaba de los profesores, hacía males, todo eso era el problema en aquel tiempo. Comienzo a conocer personas, muchachos en el colegio, y empiezo a escuchar diferentes tipos de música. Entonces comencé a escuchar que el rap, pero entonces después ya empecé a escuchar que el rock en español, y eso me empezó como a gustar un poco más. Entonces que el rock en español, entonces me fui a escuchar el rock en inglés, y entonces ya que empecé a caer en el heavy, y empecé a escuchar tipos de música, el thrash, el black, y caigo en el death y en el black metal. Fueron 2 géneros que me impactaron tremendamente, me gustaron muchísimo las voces guturales, el marcaje, las baterías, las guitarras, ese tipo de música me gustó muchísimo. Me gustó tanto que yo abandoné todo lo anterior y me centré a escuchar solo black y death metal en aquel tiempo. Y en un principio lo que decía, por los ritmos, por las voces, todo esto, pero llega un momento donde digo, bueno, pero ¿qué es lo que estoy escuchando? Entonces comienzo a traducir esas letras, y traduciendo esas letras me empiezo a encontrar una realidad que yo desconocía.
empiezo a encontrar pactos con Satanás, empiezo a encontrar nombres de demonios, cómo invocarlos, empiezo a estudiar el tipo de los músicos de esas bandas, y entonces empiezo a darme cuenta que también tienen unas vidas muy particulares, muy diferentes a lo que uno vive, y empiezo a involucrarme más de lleno en ese medio. Empiezo a ir a esos eventos de rock al parque que se hacían acá, se hacen acá en Bogotá. Entonces empiezo a darme cuenta que en ese ambiente se mueve mucho la droga, la marihuana, la perica y toda esta parte, y empiezo a dejarme influenciar porque pues nadie me lo ofrecía, yo andaba muy solo en ese tiempo, pero empecé a darme cuenta, y de un momento a otro, diga, yo bien quiero meter marihuana, entonces comienzo a meter marihuana, y entonces ya la marihuana automáticamente me cambió toda mi forma de pensar y de ver las cosas. Empiezo a encerrarme, comencé a apartarme. Yo mantenía fuera en la calle jugando, jugaba fútbol, me gustaba mucho jugar fútbol en aquel momento, pero empiezo ya, dije, pero qué estupidez uno estar aquí jugando fútbol, qué boba uno reírse por cualquier cosa. Entonces comienzo a encerrarme, comienzo a apartarme de mis amigos, y lo único que hago es salgo, me trabo y sigo encerrado escuchando música y viendo pasar mi vida, perdiendo el tiempo. Entonces todo el contexto de amigos comenzó a cambiar, porque la droga pues ya me empezó a traer personas que ya consumían drogas, me llevó a internarme en ollas, a comprar droga, y allá ya empiezo uno a conocer otra clase de personas. Comienzo a conocer personas que matan los gatos, se toman la sangre, la restriegan por las paredes, entonces todo ese ambiente, y dentro de eso pues también empiezo a manejar armas, y todo esto me empieza a traer un contexto, un cambio de vida totalmente distinto. Comienzo a hacer pactos con Satanás, comienzo a hacer invocaciones al demonio, comienzo a involucrarme con la brujería, entonces comienzo a leerle el cigarrillo, comienzo a leer las cartas, y todo es el proceso. Entonces comienzo a tomar desordenadamente también, pues no tenía freno, no tenía quien me dijera eso está bueno, está mal. Mis papás pues ya estaban ahí, pero como el que va soltando y va perdiendo y no hace nada como por frenar, entonces tomaba desordenadamente, y me empiezo a perder. Es un abismo donde uno va cayendo y cada día va cayendo más. Comienzo a estar detenido por porte ilegal de armas, detenido porque tenía problemas, porque robaba, porque una cosa, porque la otra. Ya casi, la última vez, casi 3 años y medio que por porte ilegal de armas, y todo ese era el contexto. Llegué al punto en que yo no comía porque odiaba tanto a mis padres que yo, con tal de no verlos, yo entraba directamente a mi cuarto, entraba, salía, y esa era mi vida. No dejaba que nadie se metiera conmigo, no dejaba que nadie me hablara menos de Dios, hablaba mal de Dios. Para mí Dios era un asco, para mí Dios era una farsa, para mí Dios era una porquería, y ese era mi contexto en aquel tiempo. Hasta ahí es mi proceso de dónde vengo. Estamos escuchando el testimonio de Alex, este joven que pues nace en una familia normal, pero que inducido por la música va entrando en un mundo terrible de oscuridad, de satanismo y de drogadicción. Alex, yo quiero detenerme con usted un momentico. Hay muchas personas en el mundo que creen que la marihuana no es dañina porque hoy en día se dice que es una medicina y la están legalizando en X o Y lugar. ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes que están incursionando en este momento en ese vicio, en esa droga que es la marihuana? Pues yo siempre decía que la marihuana es la eterna guerra mental, no, la droga siempre ha sido la eterna guerra mental. Cuando yo comienzo a consumir marihuana, al principio pareciera que no pasa nada, pero dentro de las trabas empieza uno a razonar, ¿no? Y uno razona, y uno podría decir que uno empieza a filosofar sobre muchas cosas, y realmente uno empieza a entender las cosas desde otro punto de vista, y uno razona desde otro punto de vista. Pero el problema es que empieza a dañar. Una de las consecuencias que me pudo haber quedado fue la pérdida de la memoria, obviamente, eso sí es comprobado científicamente, donde se le queman neuronas a uno y uno queda con pérdida de la memoria para algunas cosas, y a mí ese ha sido un problemita que me quedó. Lo otro es eso, empieza uno a razonar en esos momentos de traba, de estar uno perdido en ese viaje de la marihuana, aunque pues no es tan fuerte como otras drogas, pero igual genera eso trae consecuencias. Empieza uno a razonar y empieza uno a darse cuenta de otras realidades y empieza uno a involucrarse con esas realidades. El problema siempre con el drogadicto y generalmente es uno empieza a apartarse solo. Uno piensa que es que la gente lo está haciendo a un lado, y entonces ya uno ve a alguien hablando algo, estos están hablando mal de mí, y entonces automáticamente uno mismo es el que se empieza a apartar. ¿Y cómo empieza el muchacho cuando empieza a consumir droga? Empieza a encerrarse, empieza a quedarse solo. O sea, yo me empecé a dar cuenta, hoy en día lo entiendo, de que una de las consecuencias de apartarme fue también la misma droga, porque uno empieza a no aceptarse. Yo estaba sentado así y lo que le decía, yo
están hablando mal de mí, no me siento bien acá. Me trababa y ya me importaba lo que pensaran o lo que dijeran, pero dentro de todo mi contexto uno mantiene la eterna guerra mental donde si uno está trabado, está pensando y uno se traba y sigue pensando y sigue, no hay un descanso realmente para el alma y para la mente en esos momentos. Ustedes están escuchando el testimonio de Alex López, este hombre que cae inducido por la música en el satanismo, en la drogadicción, pero que por la misericordia de Dios es rescatado. Alex, ¿cómo conoce Alex López al Señor Jesucristo? Bueno, es donde mi testimonio continúa porque recuerdo que a raíz de que yo consumía tanta droga y no comía, les decía que con tal de no ver a mis papás no comía, entonces comienzo a enfermarme. Entonces yo una vez dije ya un día, otro día comía, vomitaba, débil de todo. Entonces yo, pues como no como, pues fui mamá, es que estoy enfermo. Y yo a ellos les hablaba con un desprecio porque es que la droga, la marihuana, o sea, usted lo hace sentir superior, o sea, usted ve las cosas, los demás son unos ignorantes, o hablo desde mi experiencia, no lo digo que sea el caso 100% de todo el mundo, pero entonces ya uno se sube en un orgullo y una soberbia que uno es mayor que todo el mundo. Yo a mis padres les hablaba con un desprecio, mamá, estoy enfermo. Y ella me dijo, claro, mijo, venga, recuéstese. Y en el segundo piso yo tenía un primer piso para mí solo. Y subo al segundo piso y me recuesto. Y ella me dice que lo que siente, qué quiere. Y entonces que me iba a hacer un caldo, que me trajo un jugo. Y que tenía, que ella me comprara una pastilla, lo que fuera. Y estando ahí recostado me llegó un pensamiento. Me dijo, ¿usted por qué se está portando así si su familia nunca ha sido mala con usted? Ese pensamiento me movió las bases. ¿Por qué? Porque mi hermana mayor, la que nos crió, ella muchas veces, yo tenía el cabello largo, me vestía con ropa negra apretada, yo era metalero en ese tiempo, y mi hermana muchas veces me encontró drogado, borracho por la calle, me decía, mire, yo usted lo crié, yo usted lo quiero mucho, Alex, porque yo lo veo mal, usted está mal, no sé qué, y ella me hacía llorar con las palabras que me decía, pero realmente eso nunca me llevó a cambiar, me hacía llorar, pero nunca me cambiaba, de ahí no pasaba. Estaba amenazado en ese tiempo de las milicias urbanas allá en Ciudad Bolívar por lo mismo, por consumir droga y por tantos problemas me tenían amenazado. Pero ni por eso yo cambié. Pero estando ahí acostado me llega ese pensamiento que me dice, ¿por qué se está portando así si su familia nunca ha sido mala con usted? Y yo empiezo a recapitular mi vida en ese momento y yo digo, oiga, pero ¿yo qué he hecho? Yo terminé el bachillerato y eso casi me toca con abogado para poderlo terminar porque yo ya llegué a 11, yo no quería seguir estudiando, ya quería no hacer nada. Termino el bachillerato y me encierro en un cuarto oscuro a meter droga, a perder el tiempo, a hacer pactos con el diablo, a entregarle mi vida, a entregarle todo. ¿Qué estaba haciendo con mi vida? No estaba haciendo nada. Más encima en ese momento empiezo como que empieza a pasárseme una película y esa palabra me empezó a hacer reflexionar. Yo llegué drogado muchas veces, alcoholizado. Llegué a pegarle a mi mamá, le formaba pelea a mi papá porque mi papá alguna vez cuando nosotros éramos niños, él golpeó muy fuerte a mi mamá. La golpeó tan fuerte que eso le rompió una pierna y a nosotros como hijos nos marcó demasiado, nos marcó tremendamente, a tal punto que cuando yo ya fui creciendo, cuando yo estaba drogado y alcoholizado, yo llegaba y le decía a mi papá, pues venga, ahora sí nos damos como hombres, como era que le pegaba a mi mamá cuando éramos pequeños y no sé qué, pero yo sacaba el resentimiento que tenía ahí en mi corazón. Y recuerdo que mi papá alguna vez fue y me dijo, venga, mijo, perdóneme, fue un error que yo cometí, pero eso a mí no me importaba, o sea, el perdón, aunque él pudiera estar arrepentido, a mí aunque él me dijera perdóneme, no tenía la capacidad de perdonarlo en ese momento. Entonces toda esa parte me afectaba demasiado. Yo estando ahí recostado y le decía, y reflexiono en todo eso, ¿por qué se está portando así? Su papá, aunque ha estado fuera, aunque el hombre ha cometido errores, pero a la larga no puedo decir que mi papá llegó borracho siempre y se alocó y nos dio y que no sé, nada, gracias a Dios tampoco fue así. Y mi mamá, yo dije, mi mamá era una mujer histérica, mi mamá, ella le daban unos ataques de ira que ella estrellaba todo, nos trataba mal, a mis hermanas les decía unas groserías que yo creo que ni en la calle se las decían. Y mi mamá era muy mal geniada, o sea, la imagen de mi mamá sí en el momento era muy fracturada. Pero yo dije, si mi mamá es así, es porque entendí que mi mamá si mantenía de esa forma era porque ella tenía que salir a la madrugada, dejar a sus 6 muchachos en una zona donde en ese tiempo los ranchos se incendiaban y se quemaban con los niños adentro, donde en ese tiempo violaban, los muchachos se desaparecían y ella sola al frente de esa casa, o sea, ella vivía un estrés constante de ver que ella estaba sola al frente de la casa y esa era la amargura de ella, lo entendí de ahí en ese momento y me empieza a entrar un arrepentimiento que yo dije,
yo no sigo más en esto. Y me levanté de la cama y le dije, mamá, no quiero hablar con nadie. Yo hablé así y me bajo para mi cuarto, y cuando llego a mi cuarto me desgajé a llorar. No pensaba en Dios porque Dios para mí no importaba nada en ese momento, pero sí me arrepentía porque me di cuenta que lo que estaba haciendo era malo, o sea, lo entendí, lo entendí. Y empiezo a llorar y entonces empiezo a hablar con el diablo porque yo hablaba con el tipo, yo hablaba todo el tiempo, toda mi vida era una oración al diablo. Y entonces comienzo a hablar con el man y le digo, hermano, yo no sigo más en esto, yo ya renuncio a todo esto. Por eso ponía la cita de Jeremías 29:11, porque dice la palabra de Dios, mis planes, porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. Mi pensamiento en ese momento era volverme un muchacho normal, pues un cigarrillito, una rumbita de vez en cuando, un poquito más social, pero pues ya nada de satanismo ni nada de eso, ni venir aquí a alocarme, ni pegarle a mi mamá y tal. Esos eran mis planes, pero los planes de Dios siempre van más allá. Entonces yo le dije al diablo, yo no sigo más en esto, yo ya no sigo más en nada de esto. Y me acuesto a dormir. Eso se me pasa una tarde, esa tarde no me pude ni fumar una marihuana, ni siquiera un cigarrillo, nada. Eso se me pasa una tarde ahí llorando, arrepintiéndome. Y me acuesto a dormir en la noche. Y cuando yo me acuesto a dormir, se me paró el diablo al frente. Entonces se me para al frente, que con cachos, con cola. No, el man es una persona bien vestida, decente, el tipo no tiene afán de nada. Uno piensa que viene acelerado, viene, habla, no tiene afán de nada, con una calma tremenda. Y me dijo, ¿va a renunciar? Yo le dije, sí. Me dijo, vamos a dar una vuelta. Y entonces aclaro por qué él me mostraba eso, porque dice la famosa historia, dice que alguna vez una mujer fue a la iglesia y le dijo, Señor, deme un mercado, mire que necesito un mercado urgente, mire que estoy mal, que deme comida, usted es poderoso, Señor, deme un mercado. Y había una bruja, porque como ellas también van a misa, entonces estaba la bruja ahí al lado y dijo, yo le voy a mandar un mercado para que se dé cuenta que Satanás es más poderoso. Y entonces se va la viejita para su casa y va la bruja y le manda su tremendo mercado y le dijo al mensajero, bueno, cuando pregunte quién se lo envió, dígale que lo mandó Satanás. Y entonces dice que el mensajero llega con el mercado, se lo deja, la viejita coge el mercado, empieza a empacarlo y el tipo ahí parado le dice, ¿y usted no va a preguntar quién le mandó el mercado? Y dijo, mijito, ¿para qué si cuando Dios manda hasta el diablo obedece? O sea, ese era el propósito de Dios en el momento, a través de él mostrarme lo que me mostró, que se lo voy a contar a continuación. Me dice, vamos a dar una vuelta, me saca de mi casa. Todo esto que le cuento, vuelvo y le digo, no estaba trabado, no estaba borracho, estaba en mis 5 sentidos. Si lo quiere entender, es de una forma espiritual también, no le voy a decir, no tengo de pronto el argumento para decirle a su merced en este momento cómo suceden todas esas cosas, ni tengo el tiempo. Me saca de mi casa, me lleva al cartucho en ese momento. En el cartucho, yo en aquel tiempo entraba al cartucho a comprar droga y a consumir droga, era lo único, mi vida social en el cartucho en ese momento era esa. Pero en el cartucho yo tenía a mi hermana, yo le sigo a ella en edad, y ella estaba interna en el cartucho, le dejó 3 niños botados a mi mamá, botados, o sea, los dejó ahí y se internó al cartucho a consumir bazuco, de lleno. La dábamos por muerta en ese tiempo. Entonces el diablo me lleva allá y me dice, mire cómo la tengo. O sea, el simple propósito de él, todo lo que él me mostró era darme a entender que él tenía el poder sobre todo en ese momento y que yo no tenía salida. Me devuelve a mi casa y me empieza a mostrar otra realidad y me dice, entonces mire su mamá cómo la tengo, mi mamá histérica, amargada, grosera, pero más encima mi mamá iba a que le leyeran las cartas, que es que ustedes les tienen envidia, entonces vamos al llano y traemos unos riegos, que vamos a no sé qué, que el cigarrillo, que José Gregorio Hernández, que porque es que le ponen la imagen del divino niño, que le ponen la imagen de la Virgen y que José Gregorio Hernández es de Dios. Y entonces mi mamá allá mantenía. Y entonces va y me muestra a mi papá. Y mi papá lo mismo, mi papá alcohólico, porque lo que le digo desde que no lo había dicho antes, pero lo digo, mi papá era alcohólico en ese tiempo, siempre fue alcohólico. Entonces el problema de él era ese, él llegaba de viajar, llegaba de trabajar, pagaba en la casa, pagaba lo que se había fiado, y él desde que llegaba se sentaba a tomar hasta la hora en que se le quedaba sin un peso en el bolsillo, llegaba, dormía y ya el lunes se iba. Esa era la imagen de papá. Entonces me decía, lo tengo atado, ¿a través de qué? Del alcohol. Y me decía ya como la cereza sobre el pastel, pues imagínese, yo en el satanismo, mi hermano que viene después de mí ya también ya estaba dando sus primeros pinitos con el bazuco y con la marihuana y toda esta historia. Y me dice ya la cereza sobre el pastel, pues mi papá y mi mamá 35 años en unión libre. Y ellos no se casaban ni porque les pagaran, es que yo me caso el amor se acaba, que es que si yo me caso ahí sí soy infiel, que es que si yo me caso ahí sí no vamos a ser felices. Y era siempre el pretexto para el matrimonio. Y entonces él me decía, vea, los tengo ahí. Todo esto me pertenece, o sea, ustedes me pertenecen.
En ese momento yo quedo más aburrido que Mo Crespo con la plancha dañada, porque uno no sabe, uno no cree en Dios, uno no sabe quién es Dios, pues uno queda aburrido totalmente. Y me dice él, pues que va a renunciar, vamos a hacer un sacrificio. Yo le dije, pues listo, vamos a hacer un sacrificio. Dije, por fin vamos a matar el gato de la casa. Yo estuve 3, 4 veces a punto de matar el gato de la casa, pero siempre aparecía mi mamá y no lo había podido matar. Y por fin vamos a matar el gato. Y resulta que en ese momento yo le dije, pues listo, vamos a hacer un sacrificio. Cuando yo le digo sí, en ese momento me veo acostado en mi cama, cruzado de pies y de brazos, privado totalmente. Privado es ese sueño donde usted trata de moverse, trata de gritar, pero no puede, pero uno sabe que está despierto. En ese momento veo en mi cuarto era un lugar oscuro, yo no toleraba nada de luz, y en esa oscuridad se levanta una mano con un cuchillo grandísimo. Por eso el Señor, que negra será la oscuridad misma, porque es una oscuridad casi palpable. Se para una figura ahí. Mi pacto era con la muerte, yo invocaba mucho la muerte, trabajaba muchas cosas a través de la muerte, y ese era el espíritu, el demonio con el que yo tenía más relación. Y entonces se para la muerte, me va a llevar, y en ese momento, estando yo acostado, sobre mi cabecera se para una persona. Cuando la mano con el cuchillo bajó a matarme, esa persona que se paró ahí llamó a Dios, pegó un grito fuertísimo y dijo, Dios. Cuando esa persona gritó, ahí mismo el demonio ahí sí me reveló, se reveló, me trató mal a mí, a esa persona le refutó, o sea, ¿por qué lo defienden si usted sabe quién es él? Y se fue. En ese mismo instante yo me siento en mi cama y por inercia, nunca se me ocurrió mirar hacia atrás, pero por inercia lo primero que dije, uy, ahora yo qué hago, pero asustado, y ahora yo qué hago. Y la misma voz que dijo Dios, en ese momento me dijo, confiésese y comulgue. Clarito me lo dijeron, confiésese y comulgue. Para mí era algo que no era muy fácil, porque yo era el que decía, yo que me voy a confesar con un cura que es más pecador, un man que es más pecador que yo. A mí me llegaban a hablarme de Dios en una iglesia, yo hablaba pestes de una iglesia, de lo que fuera de Dios, yo hablaba pestes, me fascinaba consumir drogas con las hojas de la Biblia, la marihuana, me deleitaba trabarme con las hojas de la Biblia, coger la patada, ese era mi deleite, burlarme las cosas de Dios. Entonces no era tan fácil que me dijeran en ese momento, confiésese y comulgue. Para mí eso era un proceso totalmente difícil de hacer. Y recuerdo que en ese momento pues entro en un choque, porque entra el orgullo, que se va a confesar, pero que se va a confesar si siempre lo conocieron hablando mal de, siempre los han sabido que habla mal de la iglesia, ahorita va a ir a humillarse allá, que no sé qué, es un chantaje en ese momento, una presión en ese momento. Pero el problema es que yo entré desde ese instante en unas ganas de matarme tremendo, o sea, un vacío tan grande en mi corazón, que es el vacío que llevamos muchos, pero que no lo reconocemos. En el momento era un vacío donde yo estaba con todo el mundo, mi familia, mis amigos, lo que fuera, pero me sentía solo totalmente. Y eran esas ganas de suicidarme, matarme, la muerte, me corto las venas, me enveneno, me ahorco, bueno, me mato. Recuerdo que en ese momento empieza otra vez esa voz, vaya y confiésese. 15 días, yo sé que esto me pasa, 20 días no me pasaba, cada vez me aumentaba día y noche, no dormía de todo. Ya al último me desesperé y dije, me voy a matar. Nuevamente a vos, confiésese y comulgue. Me fui a la iglesia y dije, listo, si voy a confesarme, si no pasa nada, vengo y me mato. Y efectivamente me fui a la iglesia, padre, quiero confesarme, y comienzo a hablar con el padre. Literalmente, no miento, literalmente yo escuchaba aquí una voz que me trataba mal y aquí una persona que simplemente me decía, siga hablando. De pronto yo podía sentir esas cosas porque venía de un ambiente espiritual, si lo podemos decir de esta manera. Venía de un ambiente espiritual donde estaba acostumbrado a escuchar lamentos, a escuchar voces, a escuchar demonios, a verlos. Entonces estaba de cierto modo acostumbrado a esa vida, entonces no sentía miedo en ese momento. Pero literalmente aquí escuchaba una voz de una persona que me trataba mal y aquí otro, cállese, aquí cállese, no se humille, y aquí simplemente me decían, sigan, con una calma que me daba fuerzas para seguir hablando. Y empiezo a sentir en la confesión que algo se me va desgarrando desde acá, desde el estómago, va subiendo, sube, pum, de un momento a otro estallé a llorar. Lloré como nunca en esa confesión, nunca en mi vida había llorado como lloré ese día. El padre me absuelve, se va, en ese momento yo no siento nada. Lo curioso es que cuando yo piso de la iglesia a la calle, yo sentí una paz tan grande que yo dije, esto no lo quiero perder. Ni en la traba, perdónenme en la expresión que utilizo, ni en la traba más áspera que yo hubiera tenido, porque en mi fiesta de grado yo duré 3 días metiendo perica, marihuana, trago desordenado, y ni siquiera en una de esas trabas que hubiera podido tener,
experimenté lo que experimenté ese día después de una confesión, una paz, una alegría, un gozo tan tremendo que yo dije, esto no lo quiero perder. Y ahí comienza mi caminar, porque yo dije, pues si aquí está Dios, pues aquí quiero estar, y comencé a ir a la misa todos los días. Pero obviamente el proceso no fue tan fácil, porque eso no fue que, ay, ya se confesó y ya está comulgando y el diablo lo soltó. No, ahí viene realmente mi proceso. Yo siempre le digo a las personas que yo vine a conocer al diablo fue cuando entré en las cosas de Dios. Antes vivía totalmente engañado. Realmente vengo a conocer lo tramposo, lo mentiroso, lo engañado que me tenía. Vengo a conocerlo en el caminar de Dios. Es donde yo empiezo, me aparto, porque yo digo, pues ya no quiero consumir más droga, ya no quiero consumir más marihuana, me aparto. Me encierro en mi cuarto nuevamente, pero ya no era el encierro anterior, sino era el encierro queriéndome apartar de todo lo malo. Y empezó a llegarme todo a la casa, todo, o sea, lo que yo busqué alguna vez, la droga, me llegaban ahí a ofrecérmela, cuando antes a veces tenía que pedir por la calle, venga, regáleme la traba. O niñas, llegué a tener niñas en el cuarto que yo digo que si las hubiera buscado así en la calle, tal vez no me las encuentro así. Me llegaban ahí, pero mejor dicho, era como decir, coja en bandeja, puesto en bandeja. Pero por misericordia de Dios, ya el Señor, ya cuando lo tiene a uno para algo, Él lo protege y lo cuida a uno de esas cosas. Entonces Él no me permitió tomar esas cosas. Cuando ya el enemigo ve que no me arrastra con eso, pues literalmente nuevamente empiezo a verlo, a sentirlo en mi cuarto. Me jalaba de los pies, me tumbaba las cobijas, me soplaba en la cara, de todo me hacía para que yo no estuviera tranquilo. Eso al principio paré como normal, pero después de unos 8 días, 15, uno ya empieza otra vez con una desesperación. Y yo iba a la iglesia y Señor, ayúdeme y no sé qué, pero no entendía que así como yo lo había llamado alguna vez, tenía que sentarme y renunciarle también al enemigo. Entonces ahí es donde comienza todo mi proceso. Alguna vez estaba llorando en la iglesia porque le dije, pues, Señor, ya no quiero más, no quiero más. Yo tengo ganas de volver a esa vida, algo dentro de mí me llama a esa vida, pero yo ya no quiero volver más a esa vida. Y estaba llorando en la iglesia y una viejita se me acerca y me dice, ¿por qué está llorando? Y le dije, pues me pasa esto y esto. Y usted está sufriendo por nada, póngase a hacer el rosario. Sí, pero hacer el rosario y yo tan joven, y el rosario es por allá para las viejitas, en los novenarios, los difuntos, ve uno el rosario, pero yo el rosario. Y recuerdo que otro día entré en esa crisis, que la iglesia en ese tiempo yo iba a la misa, eran las tardes, a las 6 de la tarde. Y entré en esa crisis que yo dije, no, me acordé del rosario y me puse a buscar, no sé cómo encontré el rosario en una emisora en ese tiempo, no recuerdo ni en qué emisora fue. Y yo me pongo a hacer el rosario y cuando terminé el rosario tenía paz nuevamente. Y yo dije, pues esto sirve. Entonces ya el Señor me regaló 2 herramientas poderosas en el momento que fue la Eucaristía y el rosario. De ahí para allá pues ya continúa mi proceso. Tengo el tiempito para seguirlo diciendo. Entonces continúa mi proceso, comienzo con mi rosario, comienzo con mi Eucaristía diaria y entonces ya empieza Dios a redarguir en mi corazón y empieza a mostrarme que mi hermana también tenía que entrar en el camino de Dios. ¿Cómo llega mi hermana al caminar de Dios? Llego a mi casa y me empiezo a encontrar a mis sobrinos llorando y mis sobrinos me reclamaban a mi hermana y entonces ahí es donde Dios me empieza a volcar a orar por mi hermana en aquel tiempo. Estamos escuchando el testimonio de Ale López, este joven que, como ustedes lo han escuchado, vivió una vida totalmente oscura, inmersa en la drogadicción, en el satanismo, pacta con el demonio, pero Dios en su infinita misericordia lo mueve, lo llama, y este hombre conoce 3 armas poderosas dentro de la Iglesia Católica: la confesión, la Eucaristía y la Virgen a través del Santo Rosario. Alexander, ¿y cómo usted terminó de conocer al Señor y cómo le sirve usted hoy día al Señor Jesús? Bueno, entonces ahí viene, les decía, empiezo a orar por mi hermana y les dije anteriormente que ella la dábamos por muerta. Comienzo a rezar el rosario todos los días. Mis sobrinos, yo llegaba a 10, 11 de la noche y mis sobrinos, tío, mi mamá cuando viene, y me lloraban y me la reclamaban a mí. Eso me partía el corazón, nunca me derrumbé delante de ellos. Yo sé que ya volver, y los acostaba y los dormía. Yo me bajaba a mi cuarto y empezaba a ofrecer el rosario por ella y la Eucaristía por ella. Y empecé a orar, hace 10 años que el Señor sanó a mi hermana, la cambió totalmente, la sacó después de estar pegada de una pipa en el cartucho, que uno sabe que ya es el grado más alto de la adicción. Allá estuvo, pero de allá el Señor la sacó. Hoy en día es una mujer de Dios, Eucaristía, rosario, confesión, palabra de Dios, porque aprendimos que son las herramientas fundamentales. De ahí para acá pues ya empiezo a orar por mi papá y mi mamá.
no había matrimonio, había unión libre. Entendí que obviamente eso también generaba mucho de los problemas que nosotros teníamos, espiritualmente generaba muchas consecuencias negativas. Comienzo a orar por ese matrimonio y con el proceso el Señor nos regala el matrimonio de mi mamá. Se rompen muchas cadenas que traíamos nosotros, porque obviamente, como dice la palabra de Dios, si la cabeza está bien, el cuerpo tiene que estar bien. Y al entrar mi papá y mi mamá en ese proceso, porque ellos también un proceso de conversión, entonces al entrar en ese proceso de casarse, de empezar a recibir a Dios en su vida y en su corazón, pues obviamente muchas cosas empezaron a cambiar también para nosotros como hijos, que aunque ya teníamos vidas aparte, obviamente esas consecuencias siguen pesando sobre nosotros, o seguían pesando sobre nosotros. El matrimonio de ellos, no me gusta vender ese sentido mágico del matrimonio, pero obviamente la bendición de Dios es muy diferente a estar uno sin la bendición y sin la gracia de Dios. Había un cabo suelto, que es mi esposa hoy en día, en ese tiempo era mi novia. Esta chica yo la distingo, la conozco de una vida también muy sufrida, padrastros, una mamá también alcohólica, unas dificultades grandes, unas tendencias suicidas. Ella se cortaba las venas, se tomaba venenos, ella no era jugando, ella realmente tiraba a matarse, pero cuando Dios tiene preparado algo para alguien, Dios lo cuida, porque ella fue inclusive tratada de abortar desde el vientre, la mamá la trató de abortar, entonces de ahí puso esa atadura de muerte sobre ella. Y pues obviamente yo la induje allá a la droga, la induje a toda esa vida, y Dios no me iba a sacar a mí solo, y sabiendo que la había dañado también a ella y la iba a dejar allá, pues Dios en el proceso comienza a llamarla a ella. No fue fácil, porque ella también estaba muy enamorada de esa vida. En algún momento me dijo, yo quería que usted cambiara, pero no tanto, porque uno se enamora de esa vida. Al principio fue muy difícil, pero en el proceso Dios la va cambiando, la va tocando, la va renovando, la hace una mujer nueva. Hoy en día estamos casados, tenemos 3 niños, y obviamente es una mujer nueva, literalmente es una mujer nueva en el Señor, muy aferrada a Dios, su Eucaristía, su rosario, la palabra de Dios, y pues obviamente ese es nuestro matrimonio en este momento. Ya de ahí para allá, pues obviamente Dios empieza a hacer que la obra se extienda. Entonces llegó, siempre en todo este proceso, no lo había nombrado anteriormente, pero obviamente en todo este proceso me sirvió que en algún momento el Señor me lleva a mi comunidad, a la comunidad que pertenezco en este momento, Virgen María, la Medalla Milagrosa. Obviamente el proceso de comunidad fue fundamental en mi vida para sanarme, para entender las cosas que Dios va haciendo, porque es que uno no entiende qué es lo que está haciendo ni cómo está trabajando Dios, y es donde la comunidad juega un papel importante. En el proceso, pues comienzo a decirle, bueno, Señor, pero yo en qué le puedo servir, porque uno estuve en el grupo de jóvenes, estuve en la Legión de María, yo que donde no estuve buscando realmente cuál era el propósito de Dios o cómo era. Y en algún momento le digo, bueno, Señor, pero ¿cómo le puedo servir realmente? ¿O dónde me puedo estar que realmente le sirva a usted y que yo me pueda sentir bien? Porque es que la gracia es esa, que usted se sienta bien y que le pueda servir bien a Dios. Es como, me parece que es, y uno en la oración se va dando cuenta. Recuerdo que en esos momentos conozco al padre Mauricio Cuesta en algunos de los eventos que iba uno a tantos congresos, entonces la música. El padre siempre con su orquesta, con su alabanza, la música, me pareció muy bonita esta parte, va generando impacto en mi vida. En aquel tiempo donde yo iba a misa también había un muchacho muy ungido, y recuerdo que él comenzaba a cantar y yo lloraba, hasta que un momento dije, oiga, ¿por qué no? Yo quisiera tener de eso, yo quisiera cantar para el Señor, yo quisiera hacer música para Dios y tener de eso, que la gente se sane, bueno, no sé. Y me pareció bonito y comienzo a trabajar la música, empiezo a estudiar la música, y en el momento ha sido mi servicio al Señor, ha sido más a través de la música. Comencé en la parroquia como comenzamos cualquiera, pero obviamente por eso pues ya Dios va haciendo que uno de la parroquia va saliendo y ya lo van vinculando pues comunidades, bueno, todas estas cosas. Y en el momento me encuentro dirigiendo una comunidad también en Suba, una comunidad también levantada con bases en qué, pues la Eucaristía, el Santo Rosario, la adoración al Santísimo, y la herramienta principal que no puede faltar, la palabra de Dios. Y en este momento pues me encuentro tanto en mi comunidad como un servicio, pero dirigiendo a la misma vez mi comunidad en Suba. Sí, señor. Bien, hermanos, ustedes han escuchado ese testimonio tan impactante, el testimonio de Ale López, de ese joven que conoció el satanismo, la drogadicción, una vida totalmente alejada y desordenada. Sin embargo, dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 20. Yo sé que este testimonio es impactante. Hoy en día Alexander López es una persona que se dedica a predicar la palabra del Señor. Alexander,
Si una persona quiere contactarlo a ustedes, decir, bueno, yo quiero invitarlo a mi grupo, a mi comunidad, a mi país, ¿cómo se pueden comunicar con Alex? Bueno, me pueden buscar por mi correo electrónico, que es nomo79989@gmail.com. Sí, Nomo es de hombre de ley, le decía la vez pasada, Anomos es hombre sin ley, yo lo redije a Nomo, hombre de ley, entonces nomo79989@gmail.com, o mi número de celular es 313-460-4489, 313-460-4489. Bueno, ya saben que si alguien quiere comunicarse con él fuera de Colombia, tiene que poner el +57, que es el código internacional para Colombia. Bueno, qué bendición conocer ese testimonio, así como Dios sacó a Alex de esta vida de drogadicción y satanismo, también lo puedo hacer con ustedes. Alex, gracias por participar. Padre, Dios le bendiga, muchas gracias. Programa Vidas que dan fruto. Mis hermanos, yo soy el Padre Bernardo Moncada, primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. No se les olvide, suscríbanse a mi canal. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, por participar de este programa. Nos vemos en una próxima emisión de Vidas que dan fruto. Hasta pronto.